valoración acerca de lo que fue la rueda de prensa ayer de la Mesa de la Unidad Democrática y este grupo de la sociedad civil que va a acompañar a la oposición en este encuentro con el gobierno de República Dominicana. ¿La escuchamos? Bueno, María Alejandra, para nosotros en 20 y en la Alianza Soy Venezuela, que como tú sabes, integra no solo al alcalde Ledesma, Diego Arria, gente de todos los sectores. Una vez más, sentimos que es nuestra obligación insistir y alertar sobre el error que se está cometiendo con esta cuarta versión del mismo diálogo que se ha repetido una y otra vez y que solo ha servido para darle más tiempo a un régimen que usa ese tiempo para provocar hambre, dolor y violencia en Venezuela y asentar su hegemonía mafiosa. Lo que estamos viendo es que en este proceso que se va a dar ahora en República Dominicana son los mismos que fueron en el año 2014, después en el 2016 y ahora durante todo este año, y una y otra vez han fracasado, hay que decirlo. Los resultados están a la vista. Y esto es igual que cuando tú tienes una selección de fútbol y va para un campeonato y pierde el primer juego, y pierde el segundo, y pierde el tercero, y después va a otro campeonato y con el mismo director técnico y vuelve a llevar palo y de así al tercero. Llega un momento que el país exige como mínimo un cambio de director técnico o en el caso de un juego de béisbol, un cambio de manager. En este caso estamos viendo que se están repitiendo todos los mismos errores de los eventos previos. Es en el mismo lugar, son las mismas personas y con el mismo agenda y el mismo propósito, con un régimen que no ha dado señal alguna de buena fe y disposición a asumir el objetivo de este proceso solo puede ser la transición a la democracia, la salida de la dictadura. Expresidente de Fede Cámaras, que integra este equipo de la Mesa de la Unidad, que van a acudir a Santo Domingo, bueno, aunque están conscientes que van a una negociación con un gobierno que no tiene ninguna credibilidad nacional o internacional. Él decía que sin embargo hacen este esfuerzo por el país. Se hablaba otra vez de la crisis humanitaria seria, profunda que afecta a Venezuela y la necesidad de un cambio. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, la participación de algunos sectores de la sociedad civil, pero también la de algunos cancilleres de la región que van a funcionar, entiendo yo, como acompañantes. ¿La escuchamos? Bueno, vamos por partes. Hay varios elementos de fondo que en nuestra opinión están totalmente errados en esta cuarta versión del diálogo. El primero, hay cosas que no se negocian. La Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta no se negocia. Lo dijeron las academias esta semana cuando fueron algunos diputados a presentarle este diálogo. Le dijeron, ¿dónde queda la constituyente? No se negocia y no hay respuesta. Lo mismo dijo el Grupo de Lima. La Asamblea Nacional Constituyente es una línea roja. No hemos escuchado nada por parte de estos negociadores de cómo van a exigir previamente que se desmonte una constituyente, porque mientras exista la constituyente aquí no hay acuerdo posible. Porque tú y todos los venezolanos sabemos que esa constituyente que se cree supraconstitucional, de un plumazo deshace todo lo que haya decidido cualquiera. En segundo lugar, no se negocian los presos políticos. Lo dijo el Foro Penal. ¿Cómo es eso? Que van a hacer una lista, a ver si sacan uno. No. El propio cardenal Parolín, hace un año, cuando se burlaron del Papa, en el diálogo del año pasado, lo dijo por escrito en su carta del 4 de diciembre. Antes de sentarse a cualquier nuevo diálogo, primero tienen que liberar todos los presos políticos, primero tiene que haber un canal humanitario, porque esa es la tercera cosa, el hambre no se negocia. Y eso lo han dicho la propia conferencia episcopal. ¿Cómo es posible que se pretenda utilizar el hambre que hay en Venezuela como presión y chantaje para manipular la aceptación de esta nueva farsa de diálogo? Esas son las cosas que hace la dictadura. El hambre no se negocia, no puede ser objeto de ningún diálogo. Antes que nada, como punto previo, Maduro y el régimen tienen que aceptar la comida, la medicina que la comunidad internacional y a través de Cáritas está ofreciendo. Entonces te están pretendiendo obligar a sentar en condiciones inaceptables a cambio de que vas a abrir un canal humanitario. Por Dios, y eso es una negociación de verdad. Creemos que eso va a llevar a un resultado distinto
los eventos de diálogos previos. Y si estamos hablando de las personas que van, María Alejandra, el gran operador de este proceso, y tienen que decirlo, es el señor Rodríguez Zapatero, que es un agente de Nicolás Maduro y de las mafias del régimen. Es el gran operador, es el que ha estado en República Dominicana, definiendo la agenda, definiendo qué se habla, qué no se habla. Y en cuanto a los negociadores, son los mismos de siempre, que no le han explicado al país, no han rendido cuentas, por qué fracasaron en esos diálogos anteriores. Y al final yo te voy a decir por qué fracasaron, porque han ido sin una amenaza creíble. Porque el único objetivo de una negociación, cuando tú tienes una narcodictadura enfrente que está matando a un país de hambre, es su salida del poder. A que el régimen te va a decir, sí, yo te cambio unos rectores del CNE y te quito esta condición y te pongo una fecha para dentro de un año, una elección presidencial. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Un año más de hambre, María Alejandra. Y cuando llegue esa elección el año que viene, ¿quién se va a encargar de que el régimen cumpla? A los 3 cancilleres. Yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, y lo hemos hablado en otras oportunidades, si el diálogo está descartado por ahora, ¿cuál es la alternativa? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si no cree usted que la división de la oposición favorece al gobierno. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le pedía encarecidamente a Antonio Ledesma unidad entre los factores de la disidencia que hacen vida en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a estos dos temas. Sí, y creo que la división y la confusión en las fuerzas del país la impuso precisamente el régimen utilizando mecanismos como el diálogo. El año pasado, cuando estábamos en la calle, cuando se anunció una marcha Miraflores a propósito del bloqueo del referendo revocatorio, y nos madrugaron con un supuesto diálogo en Fuerte Tiuna. Y este año, después del 16 de julio, cuando la sociedad venezolana ha estado más unida que nunca en la ruta que es la ruta de la firmeza, de la coherencia, de la transparencia con el país, la del mandato de 7.600.000 venezolanos, y nuevamente salen con una operación que no tengo duda que ha sido fabricada en La Habana, Cuba, para provocar esa confusión y esa división, y un grupo de partidos optó por participar en unas elecciones convocadas, controladas y subordinadas a la constituyente, y mira lo que pasó. Entonces, no tengo duda alguna, y lo que ha dicho no solamente el presidente Rajoy, sino Luis Almagro y todos aquellos que entienden el drama y la urgencia de Venezuela, es que las fuerzas debemos unirlas todas alrededor de una política, no estar unidos por estar unidos en cualquier dirección, es estar unidos en una política que acumule toda la fuerza para sacar la dictadura del poder, no para convivir con ella, no para convalidar sus acciones, no para legitimar la constituyente, no para darle más plata al régimen, reestructurando deuda o aprobaciones de medidas económicas que lo que buscan es darle estabilidad, entre comillas, para mantener a la dictadura en el poder. Ese es el punto, porque yo quiero repetirte la pregunta, el comentario que hacía antes. El gran problema que tiene este llamado diálogo, igual que los anteriores, es que aquí no hay cláusulas, no hay mecanismos de cumplimiento. Cuando dentro de un año o el tiempo que ellos decidan que van a hacer supuestamente una elección, llegue el día y no lo hagan, o lo hagan violando todos los acuerdos, ¿cómo van a hacer cumplir la palabra? Y yo le he preguntado eso a todas las personas que han estado vinculadas en los negociadores, o los mediadores, o los embajadores, y no hay respuesta. Porque yo te digo, sí, los 3 embajadores representan 3 gobiernos, pero el Papa representa, y el Vaticano es un Estado, y este es un régimen que se burló del Papa. No les importa, lo único que quieren es ganar tiempo, y para eso necesitan plata, y hacerle creer al mundo que hay un proceso de negociación para que se paren las sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos y de Canadá y otros países. Eso es lo que buscan, engaño tras engaño tras engaño. Entonces, yo te contesto lo que hablamos en una oportunidad. No, yo no estoy diciendo que aquí esté descartada una salida negociada, todo lo contrario. Eso es lo que dice el Grupo de Lima en su declaración de Toronto. Por cierto, ahí no aparece la palabra diálogo, porque no es verdad que todo el Grupo de Lima esté avalando los términos de este diálogo en Santo Domingo. Eso no es verdad, porque el Grupo de Lima ha dicho claramente que no va a aceptar la constituyente ni ninguna de las decisiones emanadas de ella.
Y en este diálogo, tal como van las cosas en República Dominicana, lo que está implícito es reconocer la constituyente. Ahora, ¿qué está haciendo 20 Venezuela? Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad para conseguir esa unidad que hace falta en la oposición. Están sentándose con factores de la alternativa democrática, eso en primer lugar. Y por otra parte, no nos queda claro si María Corina Machado va a participar en un eventual proceso presidencial, si esto llega a concretarse o no. Haciendo su organización para conseguir esa unidad de la oposición que pide la comunidad internacional y saber si usted va a participar en unas eventuales elecciones presidenciales. Bueno, con relación al primer tema, lo que la comunidad internacional entera y el país pide a estas alturas es coherencia, es firmeza, es claridad. Y alrededor de eso, unir las fuerzas en una política que tiene un solo propósito, María Alejandra, y es sacar a Maduro y las mafias lo antes posible del poder. Punto. Hoy, con ese falso diálogo, por el contrario, se le está dando tiempo. Se está perdiendo tiempo valiosísimo. Y tiempo hoy en Venezuela son vidas. Porque cada día que pasa con Maduro allí, son venezolanos que se mueren de hambre, que mueren porque no hay medicina, y se acelera el éxodo por nuestras fronteras, que lo que ya se está provocando prácticamente en los países vecinos es la instalación de campos de refugiados venezolanos. Y hace unos años, cuando advertimos que esto podía pasar, nos dijeron que éramos exagerados, que eso no iba a ocurrir, alarmistas, y la verdad es que nos quedamos cortos, María Alejandra, porque es un régimen mafioso que ha buscado quebrarnos intencionalmente. El horror de la miseria en Venezuela fue hecha a propósito, no fue por malas políticas. Por eso sigue siendo inconcebible que alguien le diga que Maduro quite el control de cambio, que Maduro abra y facilite el empleo, respete la propiedad. No lo va a hacer porque es la antítesis del sistema mafioso, la única manera de sacarlos a ellos. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una gran coalición ciudadana, una coalición ética porque es alrededor de los valores, donde hemos confluido gente que tenemos ideas muy distintas, de verdad, todo el espectro ideológico. Perdón, pero sin la unidad democrática, sin los partidos que hacen bien la alternativa. Al contrario, hay algunos partidos, y hay muchos miembros que estuvieron en la MUD, de partidos que todavía van incluso al diálogo, que son parte del Sol Venezuela. Lo que pasa es que la MUD pasó a la historia, eso se acabó, María Alejandra, se acabó en el momento que optaron por avanzar por una ruta que llevó a la derrota o la capitulación más grande que vimos en unos gobernadores, entre comillas, entregados a la constituyente. Ahí se acabó, se cerró ese ciclo y hay que crear una plataforma que tenemos que aprender del pasado, lo que funcionó y lo que no funcionó. Y yo sí creo que es el momento en el cual tenemos que convocar y articular a toda una sociedad dispuesta a luchar de verdad, a una sociedad que no va a hacer concesiones al régimen, y eso es Sol Venezuela. Y vimos cómo esta semana pasada se creó el movimiento con la asistencia de Antonio Ledesma en Madrid, y Tamara Sujú, y Diego Arria, y Patricia Betancur, gente de todos los sectores que estamos dispuestos a enfrentar con la fuerza cívica que este momento requiere, porque estamos frente a un riesgo enorme, y eso hay que decirlo, porque esta dictadura está dispuesta a arrasar con todo y no lo podemos permitir, porque esta lucha la estamos ganando, sin duda, hasta el 16 de julio. Se han cometido errores que hay que la estamos ganando ¿en qué términos? Porque la verdad, en la práctica, la crisis no puede ser más profunda, el deterioro continúa, es decir, nuestros pequeños siguen muriendo de hambre producto de la desnutrición, el gobierno, con la más absoluta indiferencia niega lo que está ocurriendo. ¿Cómo estamos ganando esta lucha según lo que usted plantea? Sí, y eso es lo más importante, porque lo principal es que el régimen lo que cree y lo que busca es hacernos creer que no hay nada que hacer y que tiremos la toalla, porque en el momento que eso se produce, que es la guerra psicológica, la guerra moral, que los cubanos saben desempeñar con mucha eficiencia, entonces toda la fuerza que hemos acumulado se disipa y se pierde. El régimen sí está actuando como si estuviese guapo y apoyado. Tú mencionabas en los titulares de ahora la militarización de PDVSA, una PDVSA quebrada, una PDVSA que ha sido convertida en una herramienta del Estado criminal, donde hoy la escasez de gasolina, de diésel, de todo tipo de combustible es absoluta, donde hemos visto cómo en 18 años ha caído la producción 1,5 millones de barriles y este año más de 200.000, es decir, y la reacción del régimen es militarizarla
Te lo menciono porque eso es la demostración de la desesperación de una dictadura que ha sido aislada internacionalmente, tanto política como financieramente. Pero esa comunidad internacional, que gracias a las protestas del 2017 logramos que acompañaran nuestra lucha y que de la indiferencia pasaran a la acción real y efectiva, exige coherencia y firmeza de la dirección política. Y es la que ha reclamado por qué con un mandato de 7.600.000 venezolanos el 16 de julio se optó por bajarle la cabeza a la constituyente o participar en un diálogo falso que, insisto, no es una negociación real. Porque nosotros desde Soy Venezuela insistimos, sí creemos en la posibilidad de una salida negociada, pero si se hacen las cosas bien, y eso significa ir con una amenaza creíble, real, no una oposición que antes de ir a sentarse en República Dominicana mandaron un comunicado diciendo que el objetivo es unas elecciones a finales del año que viene. Entonces, ¿qué vas a negociar? Si ya entregaste todo. Ese es el punto. Entonces, por eso Jorge Rodríguez manda a callar a la Iglesia Católica y no hay una reacción firme por parte de quienes van supuestamente a negociar a República Dominicana. Entonces, hay que entender que esa mala política de debilidad nos ha traído, como te decía antes, a un año después, a la carta de Monseñor del Cardenal Parolín, cuando dijo claramente no puede haber una farsa más de diálogo si primero no se abre el canal humanitario, se liberan los presos políticos y se respeta la Asamblea Nacional. Entonces tenemos esta fuerza internacional, pero hay que actuar insisto, con coherencia y con firmeza y entender que para que este régimen asuma que el tiempo se les acabó y que el objetivo de una negociación es la salida de Maduro y sus mafias del poder, tiene que haber una firmeza y una cohesión real alrededor de una política y una amenaza creíble a través de personas, negociadores que le generen confianza a toda la sociedad venezolana. Ahora, cuando dice amenaza creíble, ya le voy a dar paso a nuestro siguiente invitado que nos acompaña vía telefónica. ¿A qué se refiere? A que no habrá división, distracción ni debilidad frente a la dictadura, de que no se van a aceptar migajas efímeras y ficticias a cambio de abandonar una posición de fuerza, de que no habrá acuerdos de espalda al país que traicionen un mandato que fue dado clara, de manera inequívoca, el 16 de julio. Esa fuerza la tenemos y cuando yo te decía, esta lucha la estamos ganando. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Valoración acerca de lo que fue la rueda de prensa ayer de la Mesa de la Unidad Democrática y este grupo de la sociedad civil que va a acompañar a la oposición en este encuentro con el gobierno de República Dominicana. ¿La escuchamos? Bueno, María Alejandra, para nosotros en 20 y en la alianza Soy Venezuela, que como tú sabes integra no solo al alcalde Ledesma, Diego Arria, gente de todos los sectores, una vez más sentimos que es nuestra obligación insistir y alertar sobre el error que se está cometiendo con esta cuarta versión del mismo diálogo que se ha repetido una y otra vez y que solo ha servido para darle más tiempo a un régimen que usa ese tiempo para provocar hambre, dolor y violencia en Venezuela y asentar su hegemonía mafiosa. Lo que estamos viendo es que en este proceso que se va a dar ahora en República Dominicana son los mismos que fueron en el año 2014, después en el 2016 y ahora durante todo este año y una y otra vez han fracasado, hay que decirlo. Los resultados están a la vista. Y esto es igual que cuando tú tienes una selección de fútbol y va para un campeonato y pierde el primer juego, y pierde el segundo, pierde el tercero, y después va a otro campeonato y con el mismo director técnico y vuelve a llevar palo y así el tercero. Llega un momento que el país exige como mínimo un cambio de director técnico o en el caso de un juego de béisbol, un cambio de manager. En este caso estamos viendo que se están repitiendo todos los mismos errores de los eventos previos. En el mismo lugar, son las mismas personas y con el mismo agenda y el mismo propósito, con un régimen que no ha dado señal alguna de buena fe y disposición a asumir
el objetivo de este proceso solo puede ser la transición a la democracia, la salida de la dictadura. Expresidente de Fede Cámaras, que integra este equipo de la Mesa de la Unidad, que van a acudir a Santo Domingo, bueno, aunque están conscientes que van a una negociación con un gobierno que no tiene ninguna credibilidad nacional o internacional. Él decía que, sin embargo, hacen este esfuerzo por el país. Se hablaba otra vez de la crisis humanitaria seria, profunda, que afecta a Venezuela y la necesidad de un cambio. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, la participación de algunos sectores de la sociedad civil, pero también la de algunos cancilleres de la región que van a funcionar, entiendo yo, como acompañantes. ¿La escuchamos? Bueno, vamos por partes. Hay varios elementos de fondo que en nuestra opinión están totalmente errados en esta cuarta versión del diálogo. El primero, hay cosas que no se negocian. La Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta no se negocia. Lo dijeron las academias, y te pongo una fecha para dentro de un año, una elección presidencial. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Un año más de hambre, María Alejandra. Y cuando llegue esa elección el año que viene, ¿quién se va a encargar de que el régimen cumpla? A los 3 cancilleres. Yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, y lo hemos hablado en otras oportunidades, si el diálogo está descartado por ahora, ¿cuál es la alternativa? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si no cree usted que la división de la oposición favorece al gobierno. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le pedía encarecidamente a Antonio Ledesma unidad entre los factores de la disidencia que hacen vida en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a estos dos temas. Sí, y creo que la división y la confusión en las fuerzas del país la impuso precisamente el régimen utilizando mecanismos como el diálogo. El año pasado, cuando estábamos en la calle, cuando se anunció una marcha Miraflores a propósito del bloqueo del referendo revocatorio, y nos madrugaron con un supuesto diálogo en Fuerte Tiuna. Y este año, después del 16 de julio, cuando la sociedad venezolana ha estado más unida que nunca en la ruta que es la ruta de la firmeza, de la coherencia, de la transparencia con el país, la del mandato de 7.600.000 venezolanos, y nuevamente salen con una operación que no tengo duda que ha sido fabricada en La Habana, Cuba, para provocar esa confusión y esa división, y un grupo de partidos optó por participar en unas elecciones convocadas, controladas y subordinadas a la constituyente, y mira lo que pasó. Entonces, no tengo duda alguna, y lo que ha dicho no solamente el presidente Rajoy, sino Luis Almagro y todos aquellos que entienden el drama y la urgencia de Venezuela, es que las fuerzas debemos unirlas todas alrededor de una política, no estar unidos por estar unidos en cualquier dirección, es estar unidos en una política que acumule toda la fuerza para sacar la dictadura del poder, no para convivir con ella, no para convalidar sus acciones, no para legitimar la constituyente, no para darle más plata al régimen, reestructurando deuda o aprobaciones de medidas económicas que lo que buscan es darle estabilidad, entre comillas, para mantener a la dictadura en el poder. Ese es el punto, porque yo quiero repetirte la pregunta, el comentario que hacía antes. El gran problema que tiene este llamado diálogo, igual que los anteriores, es que aquí no hay cláusulas, no hay mecanismos de cumplimiento. Cuando dentro de un año o el tiempo que ellos decidan que van a hacer supuestamente una elección, llegue el día y no lo hagan, o lo hagan violando todos los acuerdos, ¿cómo van a hacer cumplir la palabra? Y yo le he preguntado eso a todas las personas que han estado vinculadas en los negociadores, o los mediadores, o los embajadores, y no hay respuesta, porque yo te digo, es la antítesis del sistema mafioso, la única manera de sacarlos a ellos. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una gran coalición ciudadana, una coalición ética, porque es alrededor de los valores, donde hemos confluido gente que tenemos ideas muy distintas, de verdad, todo el espectro ideológico. Perdón, pero sin la unidad democrática, sin los partidos que hacen bien la alternativa. Al contrario, hay algunos partidos, y hay muchos miembros que estuvieron en la MUD, de partidos que todavía van incluso al diálogo, que son parte del Sol Venezuela. Lo que pasa es que la MUD pasó a la historia, eso se acabó, María Alejandra. Se acabó en el momento que optaron por avanzar por una ruta que llevó a la derrota o la capitulación más grande que vimos en unos gobernadores, entre comillas, entregados a la constituyente. Ahí se acabó.
se cerró ese ciclo y hay que crear una plataforma que tenemos que aprender del pasado, lo que funcionó y lo que no funcionó. Y yo sí creo que es el momento en el cual tenemos que convocar y articular a toda una sociedad dispuesta a luchar de verdad, a una sociedad que no va a hacer concesiones al régimen, y eso es Sol Venezuela. Y vimos cómo esta semana pasada se creó el movimiento con la asistencia de Antonio Ledesma en Madrid, y Tamara Sujuy, Diego Arria y Patricia Betancur, gente de todos los sectores que estamos dispuestos a enfrentar con la fuerza cívica que este momento requiere, porque estamos frente a un riesgo enorme, y eso hay que decirlo, porque esta dictadura está dispuesta a arrasar con todo y no lo podemos permitir, porque esta lucha la estamos ganando, sin duda, hasta el 16 de julio. Se han cometido errores que hay que la estamos ganando ¿en qué términos? Porque la verdad, en la práctica, la crisis no puede ser más profunda, el deterioro continúa, es decir, nuestros pequeños siguen muriendo de hambre producto de la desnutrición, el gobierno, con la más absoluta indiferencia niega lo que está ocurriendo. ¿Cómo estamos ganando esta lucha según lo que usted plantea? Sí, y eso es lo más importante, porque lo principal es que el régimen lo que cree y lo que busca es hacernos creer que no hay nada que hacer, y que tiremos la toalla, porque en el momento que eso se produce, que es la guerra psicológica, la guerra moral, que los cubanos saben desempeñar con mucha eficiencia, entonces toda la fuerza que hemos acumulado se disipa y se pierde. El régimen sí está actuando como si estuviese guapo y apoyado. Tú mencionabas en los titulares de ahora la militarización de PDVSA, una PDVSA quebrada, una PDVSA que ha sido convertida en una herramienta del Estado criminal, donde hoy la escasez de gasolina, de diésel, de todo tipo de combustible es absoluta, donde hemos visto cómo en 18 años ha caído la producción 1,5 millones de barriles, y este año más de 200.000, es decir, y la reacción del régimen es militarizarla. Te lo menciono porque esta semana, cuando fueron algunos diputados a presentarles este diálogo, les dijeron, ¿dónde queda la constituyente? No se negocia, y no hay respuesta. Lo mismo dijo el Grupo de Lima. La Asamblea Nacional Constituyente es una línea roja. No hemos escuchado nada por parte de estos negociadores de cómo van a exigir previamente que se desmonte una constituyente, porque mientras exista la constituyente aquí no hay acuerdo posible, porque tú y todos los venezolanos sabemos que esa constituyente que se cree supraconstitucional, de un plumazo deshace todo lo que haya decidido cualquiera. En segundo lugar, no se negocian los presos políticos. Lo dijo el Foro Penal. ¿Cómo es eso? Que van a hacer una lista, a ver si sacan uno. No, el propio cardenal Parolín, hace un año, cuando se burlaron del Papa, en el diálogo del año pasado, lo dijo por escrito en su carta del 4 de diciembre. Antes de sentarse a cualquier nuevo diálogo, primero tienen que liberar todos los presos políticos, primero tiene que haber un canal humanitario, porque esa es la tercera cosa, el hambre no se negocia. Y eso lo han dicho la propia conferencia episcopal. ¿Cómo es posible que se pretenda utilizar el hambre que hay en Venezuela como presión y chantaje para manipular la aceptación de esta nueva farsa de diálogo? Esas son las cosas que hace la dictadura. El hambre no se negocia, no puede ser objeto de ningún diálogo. Antes que nada, como punto previo, Maduro y el régimen tienen que aceptar la comida, la medicina que la comunidad internacional y a través de Cáritas está ofreciendo. Entonces te están pretendiendo obligar a sentar en condiciones inaceptables a cambio de que vas a abrir un canal humanitario. Por Dios, y eso es una negociación de verdad. Creemos que eso va a llevar a un resultado distinto a los eventos de diálogos previos. Y si estamos hablando de las personas que van, María Alejandra, el gran operador de este proceso, y tienen que decirlo, es el señor Rodríguez Zapatero, que es un agente de Nicolás Maduro y de las mafias del régimen. Es el gran operador, es el que ha estado en República Dominicana, definiendo la agenda, definiendo qué se habla, qué no se habla. Y en cuanto a los negociadores, son los mismos de siempre, que no le han explicado al país, no han rendido cuentas. ¿Por qué fracasaron en esos diálogos anteriores? Y al final yo te voy a decir por qué fracasaron. Porque han ido sin una amenaza creíble.
Porque el único objetivo de una negociación, cuando tú tienes una narcodictadura enfrente que está matando a un país de hambre, es su salida del poder. A que el régimen te va a decir, sí, yo te cambio unos rectores del CNE y te quito esta condición. Los tres embajadores representan tres gobiernos, pero el Papa representa, y el Vaticano es un Estado. Y este es un régimen que se burló del Papa. No les importa. Lo único que quieren es ganar tiempo, y para eso necesitan plata, y hacerle creer al mundo que hay un proceso de negociación para que se paren las sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos y de Canadá y otros países. Eso es lo que buscan, engaño tras engaño tras engaño. Entonces, yo te contesto lo que hablamos en una oportunidad. No, yo no estoy diciendo que aquí esté descartada una salida negociada, todo lo contrario. Eso es lo que dice el Grupo de Lima en su declaración de Toronto. Por cierto, ahí no aparece la palabra diálogo, porque no es verdad que todo el Grupo de Lima esté avalando los términos de este diálogo en Santo Domingo. Eso no es verdad, porque el Grupo de Lima ha dicho claramente que no va a aceptar la constituyente ni ninguna de las decisiones emanadas de ella. Y en este diálogo, tal como van las cosas en República Dominicana, lo que está implícito es reconocer la constituyente. Ahora, ¿qué está haciendo Vente Venezuela? Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad para conseguir esa unidad que hace falta en la oposición. Están sentándose con factores de la alternativa democrática, eso en primer lugar. Y por otra parte, no nos queda claro si María Corina Machado va a participar en un eventual proceso presidencial, si esto llega a concretarse o no. Haciendo su organización para conseguir esa unidad de la oposición que pide la comunidad internacional y saber si usted va a participar en unas eventuales elecciones presidenciales. Bueno, con relación al primer tema, lo que la comunidad internacional entera y el país pide a estas alturas es coherencia, es firmeza, es claridad, y alrededor de eso unir las fuerzas en una política que tiene un solo propósito, María Alejandra, y es sacar a Maduro y las mafias lo antes posible del poder. Punto. Hoy, con ese falso diálogo, por el contrario, se le está dando tiempo. Se está perdiendo tiempo valiosísimo. Y tiempo hoy en Venezuela son vidas. Porque cada día que pasa con Maduro allí, son venezolanos que se mueren de hambre, que mueren porque no hay medicina, y se acelera el éxodo por nuestras fronteras, que lo que ya se está provocando prácticamente en los países vecinos es la instalación de campos de refugiados venezolanos. Y hace unos años, cuando advertimos que esto podía pasar, nos dijeron que éramos exagerados, que eso no iba a ocurrir, alarmistas, y la verdad es que nos quedamos cortos, María Alejandra, porque es un régimen mafioso que ha buscado quebrarnos intencionalmente. El horror de la miseria en Venezuela fue hecha a propósito, no fue por malas políticas. Por eso sigue siendo inconcebible que alguien le diga que Maduro quite el control de cambio, que Maduro abra y facilite el empleo, respete la propiedad. No lo va a hacer porque